Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor, el que dirige nuestras vidas, el que debemos de aún pedirle dirección y permiso sobre todas las cosas, sobre todas las decisiones que nosotros hacemos. Por eso te decimos Señor, porque eres nuestra autoridad, porque nos compraste con precio de sangre y nosotros somos tus esclavos, tus siervos, Señor, bendito Rey, Señor, el que dirige nuestras vidas, Rey. Te decimos nuestro Salvador porque nos has dado salvación, Señor, bendito Rey, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres nuestro amigo también, Señor. Porque tú eres nuestra fortaleza, Señor. Bendito Dios, viniste para darnos vida y para fortalecernos, Señor. Bendito Dios, en toda la obra, Señor, bendito Rey. Hasta culminar, hasta que manifieste a Cristo Jesús en nuestras vidas, Rey. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, Señor. Que si no estamos unidos a la vid, Señor, como pámpanos, Señor, como ramas, Señor, para dar fruto, Señor, podemos, Señor, bendito Dios, secarnos y solamente servimos para el fuego, Rey. Señor, gracias. Gracias por esa obra tan poderosa, tan grande que hiciste para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey. Gracias te damos por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad, nos enseña, nos revela y hace la formación en nuestras vidas, Señor, para ser réplicas tuyas, Rey Santo, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, porque tú enviaste el mediador, Señor, bendito Rey, Señor. Aquel mediador, Señor, que sin él no podemos volver al Padre, Señor. Y sin el mediador tampoco el Padre nos traería, Señor, bendito Dios. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, por ser todo aquello, Señor, que espera nuestras vidas y que aún, Señor, anhelas y deseas que nosotros lleguemos a ser la iglesia, la esposa de Cristo. Gracias, Rey. El Señor los bendiga, mis hermanos, y a todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Sean bendecidos, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos los lugares de sus trabajos. Y hoy seguimos hablando acerca del tema de lo celestial a lo celestial, y terminando porque, como dice las Escrituras, el Padre dice que el Señor Jesús dice: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, y nadie puede ir al Padre si no fuere por mí. Entonces, el Señor Jesús es un puente de donde nosotros venimos de la eternidad a pasar a la eternidad. Entonces, el tema que nosotros lo llamamos fue de lo celestial a lo celestial. Y podíamos mirar que Adán y Eva, la creación de Dios, del hombre, fue colocada en un lugar celestial. Y que nosotros, pues Adán y Eva, cayeron, fueron destituidos, y el Señor los colocó en la tierra y cerró ese portal, por decirlo así, el Edén, cerró ese portal y colocó querubines y una espada que revolvía de fuego. Y podemos entender entonces que no había camino hacia el Padre, y el Señor le enseñó al hombre a hacer altar, a hacer una ofrenda, un holocausto, una ofrenda encendida, que lo veíamos anteriormente en los temas anteriores. Y que asimismo Adán y Eva le enseñaron a sus hijos. Y fue la controversia entre Caín y Abel sobre su ofrenda. Después vemos a Noé,
vemos cómo él, después de que termina el diluvio, hace esa ofrenda encendida, pero es también la forma de los altares. Y después manifiesta el Señor a Abraham para sacar un pueblo de Abraham, una estirpe. Y una estirpe que sería muy diferente a todas las naciones, estaría distinguida. Y el Dios de ellos, el Dios de Israel, Yahvé de los ejércitos. Y se dio a conocer cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, y con brazo fuerte, como con alas de águila, sacó al pueblo hebreo, al pueblo Israel. Lo sacó con mano poderosa, con sus 10 manifestaciones del poder. Cada una de estas manifestaciones era tumbando los ídolos de los egipcios. Y por último tumbaba también al faraón, a su hijo, el primogénito, al que iba a llevar el comando de esa nueva estirpe. También le manifestó el juicio aún sobre el dios de los egipcios, el faraón. Y asimismo, hermanos, entonces el Señor, por medio de este pueblo, el Señor le habla a Abraham y le dice que de su simiente saldría uno, y que él sería padre de multitud, y que sobre él vendrían las bendiciones a todas las familias de la tierra. Y es el Señor Jesucristo. Igualmente a la mujer allá en el Edén, a Eva, también le dijeron que su simiente, o sea, la simiente de la mujer, heriría a la serpiente en la cabeza, y la simiente de la serpiente heriría en el calcañar. Entonces vemos al Señor Jesús, a la manifestación del Señor Jesús, que era de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, y se llama Hijo de Hombre también. Y ahí vemos cómo el Señor viene, Emmanuel, Dios con nosotros. Viene el Señor Jesucristo, el Verbo hecho carne, tabernaculizó con nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y también nos dice la palabra de Dios que ahí en Juan 1:17 dice la palabra de Dios que en Moisés dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces podemos entender que la gracia y la verdad venía por el medio del Señor Jesucristo, pero la ley de Moisés, el ministerio de muerte y de condenación, era por medio de Moisés. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesucristo vuelve y abre ese portal que un día, por la desobediencia de Adán y Eva, se cerró. Ahora, por medio de la obediencia, de la creencia en Cristo Jesús, se abre ese portal para nuestras vidas. Entonces, por eso es que hablamos desde la eternidad hasta la eternidad, de lo celestial a lo celestial. Y podemos mirar entonces también, hermanos, que el Señor Jesucristo hace ese puente, como lo estamos diciendo, ese puente donde nosotros volvemos al Padre. Él dice, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Él lo dice en Juan 6:44, algo así nos dice. Y es importante entonces que nosotros podamos entender, hermanos, que la única forma de ir al Padre es por medio del Señor Jesucristo. Y me llama la atención entonces, entrando en la materia ya en la parte de lo celestial, Juan el Bautista habla acerca de una esposa, y entonces él nos dice: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque habían allí muchas aguas, y venían y eran bautizados.
porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo? Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Entonces, mis hermanos, este es uno de los primeros indicios de el esposo de la esposa. Entonces vemos que, por ejemplo, aquí en el versículo 29 dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y entonces él dice: es necesario que él crezca, o sea, el Señor Jesús y el esposo de la esposa. Y aquí nos dice también en el versículo 25 que sus discípulos, dice aquí, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: mira, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, queriendo decir que el esposo estaba con la esposa, que son sus discípulos. Y entonces dice que él bautizaba más personas que Juan. Y entonces que todos iban a él, porque Juan aún lo ha dicho: él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero. Y entonces aquí ya Juan hace otra declaración, y es una revelación mayor, porque está hablando es de la esposa, ¿sí? El que tiene la esposa es el esposo. ¿Por qué hago énfasis en esto, mis hermanos? Porque debemos de entender que la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, es la esposa del Señor Jesús. Y vamos más hacia adelante a la parte que nos habla también el Señor Jesús, y que sus discípulos vienen allí en Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros debemos de tener en cuenta esto. Nosotros sabemos de que la esposa del Cordero, la esposa de Cristo, es la iglesia. Entonces aquí el Señor, vienen los discípulos a decirle: mira que tu mamá y tus hermanos están allá afuera y te necesitan. Entonces él hace un énfasis, porque él es un ser espiritual, o sea, él es el verbo hecho carne, y que estuvo en el vientre de Miriam o de María, y entonces ella viene siendo la madre del Señor Jesús, pero el Señor nunca le habla de madre, sino que le habla de mujer. Por ejemplo, en Juan 2, cuando las bodas de Canaán, allí él le dice: mujer, ¿qué tienes conmigo? Ahí él no le está diciendo: mamá, ¿qué pasa, mamá? No, él le dice: mujer,
¿qué tienes conmigo? Y entonces podemos mirar que aún en la cruz misma, cuando va a entregar a su madre, se la va a entregar a Juan, él dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y entonces no se refiere a María como su madre. ¿Por qué? Porque él hace la tipología de lo que el Señor dijo en Génesis 3, cuando dijo, de la simiente de la mujer, ¿sí? La simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Entonces él siempre se refiere a la mujer, o sea, a María como la mujer, como aquella que le hablaron de que de la simiente de la mujer, sí, heriría la cabeza de la serpiente. Entonces aquí nos está diciendo que le dijeron al Señor que lo necesitaban, y le dijo el versículo 47, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondió él al que decía esto y le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo sus manos hacia sus discípulos, óigalo bien, hacia sus discípulos. O sea que el discípulo ha tomado una decisión. El discípulo ha tomado la decisión de aprender sus enseñanzas y caminar con él. El discípulo se ha bautizado, ¿sí? Y dice, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, señala, muestra a los discípulos, dice, ellos son mi madre, ellos son mis hermanos. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 29, él dice que nosotros vamos a hacer esas réplicas de Cristo y que Él es nuestro hermano mayor. Entonces aquí está hablando de que nosotros somos hermanos con Cristo Jesús y Él es nuestro hermano mayor. Y en Gálatas capítulo 4, versículo 22 en adelante, aquí nos está hablando entonces de la Nueva Jerusalén, la madre. Entonces, por eso colocamos también esta cita bíblica para que entendamos. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilos y clama. Tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. O sea que nos está hablando que somos hijos de la madre, o sea, de la Nueva Jerusalén. Por eso es el Señor está diciendo, he aquí mi madre y mis hermanos. O sea, porque con los discípulos, entonces unos son hermanos, otros son madre. ¿Sí? Entonces allí no se está hablando de salvación, sino de posición, hermanos. Tenemos que entender esto. Así como las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes sensatas y las 10 vírgenes insensatas. No se está hablando de salvación, si se salvaron o no se las salvaron las vírgenes, sino de posición, ¿sí? Igualmente los que están llamados a las cenas de las bodas y los otros el que se casa, ¿sí? Entonces no se está hablando de salvación, sino de posición, ¿sí? Entonces recuerden, hermanos, que así como Juan y su hermano Jacobo, ellos le dijeron hasta a la mamá que le fuera y le dijera al Señor Jesús que
que le hablara y les dijera que querían que ellos se sentaran a la derecha y la izquierda. Entonces están hablando de posición, no de salvación. Entonces el Señor mismo dice, esos lugares no me corresponde a mí, eso es de mi Padre y eso ya está determinado, ¿sí? Entonces estamos hablando es de posición, ¿sí? Un lugar de posición en el reino. Entonces, miren mis hermanos, entonces aquí vemos una posición de que como madre y como hermanos, ¿sí? Entonces, como madre es la Nueva Jerusalén, que es lo que nosotros vamos a irnos enfocando en la Nueva Jerusalén. Cuando nosotros hablamos de la Nueva Jerusalén, entonces nos habla el libro de Hebreo, la carta de Hebreos, Hebreos 11, el versículo 8, nos habla de Abraham. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Abraham no anduvo en tiendas? No anduvo y edificó una ciudad como aquellos primeros que salieron del arca y aquellos que empezaron a construir a Babel, Nimrod, ¿sí? Porque Abraham, siendo rico y todo ello, él habitó en tiendas. Porque Isaac habitó en tiendas. Porque Jacob habitó en tiendas. Entonces aquí hay una razón bien firme acerca de lo que Abraham pensaba. Dice en el versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces es muy tremendo, hermanos, la fe de este varón. Por eso él fue justificado por la fe y fue llamado el padre de la fe. Porque aún, no solamente con Isaac, cuando le pidieron a Isaac por holocausto como una ofrenda encendida, no fue solamente esa parte lo de la fe que el Señor admiró, sino que este varón caminaba entendido y caminaba era en tiendas, él entendido de que él había visto la Nueva Jerusalén. Él había visto todo esto y dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, esto es muy poderoso, hermanos, que esa fe de este varón y que nosotros, hermanos, igualmente debemos, como Abraham, como padre de la fe, nosotros debemos caminar en esa fe, hermanos, y no desmayar, aún en las adversidades en que nos encontremos, mis hermanos. Debemos de caminar entendidos, ¿sí? Y aquí, entonces, si nosotros miramos también la proclamación que hace Adán en Génesis capítulo 2, versículo 21, miremos la proclamación que hace. Entonces Yahvé Elohim hizo caer al hombre en un profundo adormecimiento y se durmió. Luego tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Yahvé Elohim había tomado del hombre, hizo una mujer y la llevó al hombre. Y el hombre exclamó, en verdad esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, mire, hermano, esta proclamación es algo profético. No solamente porque el Señor le había dado esposa a Adán, sino que aún el mismo apóstol Pablo, él toma esta palabra profética para hablar de Cristo Jesús y la esposa. Entonces lo vemos allí en Efesios 5, el 31 y el 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos vendrán a ser una sola carne. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto a Cristo y la iglesia. Entonces, mire, hermanos, que aquí el Señor nos va ampliando más este panorama acerca de nosotros y de la iglesia.
de la iglesia como la esposa de Cristo. Juan el Bautista lo habló, el Señor también lo habló, y aún, hermanos, la revelación que el Señor da al apóstol Pablo también muestra que la iglesia es la esposa. Cuando el Señor habla acerca de la esposa, está hablando de las 10 vírgenes. Y si nosotros vemos en Mateo 25, versículo 1 y versículo 2, ahí no lo habla. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Entonces aquí vemos de las vírgenes, y que dice después, más adelante, dice aquellos que están proclamando: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Entonces la novia, las vírgenes se despiertan y empiezan a acomodar sus lámparas, ¿sí? Y entonces esto es el acto nupcial. Pero en Efesios 5, el versículo 25 en adelante, nos está hablando acerca de Cristo Jesús y la esposa. Los esposos, amad a las esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar la iglesia para sí mismo gloriosa, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Entonces, mira, hermanos, que esto es el panorama actual nuestro, ¿sí? Este es nuestro panorama actual, de que nosotros debemos de empezar a trabajar. Los que anhelan y los que aman al Señor, estos están trabajando y deben seguir trabajando a ser aquella esposa de Cristo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el libro de Apocalipsis nos habla, hermanos, la profecía, la revelación, el misterio escondido, como dice el apóstol Pablo, y lo que le revela el Señor al apóstol Juan acerca de la novia. Y la novia tiene que ver con la nueva Jerusalén, que es la parte celestial, digámosle, el fin de estas situaciones, del sufrimiento, del arrebatamiento, del tribunal de Cristo, de todo ello, ¿sí? Termina, por decirlo así, en la tierra, o sea, con los seres humanos, con nosotros transformados, y con la nueva Jerusalén también, ¿sí? Entonces, esto es bien importante porque en Apocalipsis 19, el versículo 7 en adelante nos dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y me dijo: escribe, bienaventurados los que han sido invitados a la cena de la fiesta de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Miren, mis hermanos, entonces aquí se está hablando de las bodas del Cordero, está hablando de los invitados a la cena, y está hablando, por supuesto, de la esposa, ¿sí? Porque dice aquí, porque las bodas del Cordero ha llegado y a su esposa se le ha preparado, ¿sí? Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Entonces aquí vemos al Cordero, al Señor Jesucristo, vemos a la esposa, ¿sí? Con que se va a casar, y vemos los invitados a la cena. Entonces son posiciones, hermanos. Entonces, ¿cuánto anhelas ser la esposa del Cordero? Porque sabes una cosa, la esposa del Cordero es la nueva Jerusalén, lo que el apóstol Pablo dice que es la madre de todos, ¿sí? Y que el Señor Jesucristo se casa con ella, y entonces Él habita, y el Padre
¿sí? La deidad habita en la Nueva Jerusalén. Y entonces es muy precioso, hermanos, porque el Señor da unas promesas. Por ejemplo, cuando está hablándole a la iglesia de Filadelfia, le está diciendo en el versículo 12 del capítulo 3, nos dice: al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Esto es muy tremendo, hermano. O sea que son situaciones nuestras, hermano, de vencer, hermanos. Porque el Señor está diciendo: al que venciere, yo le haré columna. Y esto se lo está diciendo a la iglesia de Filadelfia, hermanos. Y es una iglesia que es muy comprometida con el Señor y que el Señor no le hace ningún reclamo a ella, ¿sí? Es una iglesia donde está caminando correctamente. Entonces el Señor le está diciendo a esta iglesia y le está diciendo: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces esto es delicado. Esto es delicado porque el enemigo, hermanos, cada vez está arreciando más y quiere engañar a los santos. El Señor nos dice a nosotros que aún si fuere posible, a los escogidos los engañaría. Entonces el Señor está diciéndoles aquí a la iglesia de Filadelfia, en el versículo 11 le está diciendo que tenga cuidado, que retenga todo lo que hasta ahora tiene para que ninguno tome la corona. Y por eso está diciéndoles entonces: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca saldrá más de allí. O sea que Él hace parte de lo que es la Nueva Jerusalén. Él es una columna, hermano. Nosotros seríamos una columna. La persona que venciere va a ser parte de esa columna. Esta ciudad es preciosa y es grande, hermanos. En Apocalipsis nos muestra lo que son las dimensiones de esa Nueva Jerusalén. Entonces, hermano, nosotros debemos de tener en cuenta todo lo que el Señor habla. Y en Apocalipsis capítulo 21, cuando habla sobre el cielo nuevo y la tierra nueva, entonces está diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces aquí está hablando. Recuerdan lo que decía Juan el Bautista, ¿no? Dice que él veía y decía: este es la esposa del Cordero, ¿sí? Y estaba hablando de los discípulos. Entonces ahora el Señor está diciendo que veía del cielo descender. O sea que, hermanos, nosotros no vamos a estar eternamente en el cielo. Perdone que les diga eso, porque igualmente en el milenio, después de que ahorita se terminan los 6,000 años, estaba oyendo un programa que estaban haciendo ese nuevo recuento de los años, y ya estamos realmente no estamos en el año que Israel está hablando ahora, sino que se le aumentaron 200 años y estamos en el año 5,900 y pucho. O sea que faltaban como 20 años, decían ellos. O sea que es la etapa de los 6,000 años del hombre. Y entonces vendría después la parte del año 7,000, que es el milenio que fue prometido para los justos. Entonces, nosotros vamos a estar reinando con Cristo Jesús aquí en la tierra. Y después viene el cielo nuevo y la tierra nueva, y desciende la esposa del Cordero, ¿sí? Desciende a la tierra. Y yo me gozo, hermanos, yo me gozo porque tanta cosa que se habla, que es que vida en otros planetas y todo ello, hermanos. Entonces,
pongámonos a pensar si hubiese vida en otros planetas, ¿sí? Entonces, ¿por qué el Señor Jesús vino a donde el hombre? ¿Y por qué nuestro Padre Celestial y va a descender en esa ciudad santa, o sea, la esposa del Cordero, y va desde allí, va a reinar, va a gobernar? Ya no va a ser en el cielo, hermanos, allá en el tercer cielo, como dice, sí, el apóstol Pablo dice el tercer cielo y todo ello. Ya no va a gobernar desde allá, sino que va a reinar desde la tierra nueva y el cielo nuevo y tierra nueva, y va a reinar, va a gobernar, es desde allí, de la Nueva Jerusalén. Él va a hacer, o sea, así como nosotros en este momento que hablamos en el tema anterior sobre el templo de Dios, que es el cuerpo nuestro, y entonces dice, oía una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Óigalo bien, o sea, la Nueva Jerusalén ahora ya no es el cuerpo, nosotros aquí, que es el tabernáculo de Dios, y que para que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo moren en este cuerpo, ¿sí? Vivan en este cuerpo, sino que ahora es el tabernáculo, o sea, la Nueva Jerusalén. Esto es precioso, hermanos, y dice que he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esto es precioso, hermanos. Entonces, habrán hombres de carne y hueso, porque eso era lo que Él quería en el principio. Y que el hombre falló, ¿sí? Transgredió el mandamiento. Esto era lo que el Señor quería al comienzo. Y Él lo consigue, porque nadie puede frustrar las cosas del Señor, ¿sí? Cumple su propósito. Sí, nadie va a poder frustrar las cosas que el Señor quiere. Y Él quería era que el hombre viviera con Él, compartiera con Él, y por eso estaba lo que era el Edén. Entonces ahora ya es en la tierra nueva y cielo nuevo, y entonces dice aquí que morará, y dice, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Entonces, hermanos, nosotros miramos en el versículo 7, ahí mismo en Apocalipsis 21, y miramos esta parte, hermanos, cómo el Señor sigue hablando acerca de ello. Dice entonces en el versículo 7 sobre el vencer, ¿no? Que lo veíamos en Apocalipsis 3, aquí también lo estaba hablando. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esto es muy precioso, hermanos, porque el Señor vuelve e insiste y dice, al que venciere heredará todas estas cosas, ¿sí? Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces está diciéndonos, hermano, que debemos de vencer. O sea, nosotros ahorita en este momento, y no lo pienso en de que alguien vaya a perder la salvación, hermano. No, pienso en que todos vamos a vencer. Pero entonces nosotros debemos de entender, hermano, la posición en que
en que nosotros deseamos y anhelamos estar en el reino de Dios. Esto es bien importante porque no se olvide, hermano, lo de la parábola de los talentos. El que presentó 5 talentos le dijeron gobernará sobre 10 ciudades. El que presentó 2 talentos y los multiplicó dijo gobernará sobre 4 ciudades. Y al que presentó el talento que lo había enterrado y no había guardado, no lo había metido al banco a los intereses, que ganara intereses, el Señor dijo echarlo fuera. Pero no le dijeron que lo mandara al infierno, que no le dijeron que lo mandara al lago de fuego. Dijo echarlo fuera. Y allá será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sí? Entonces son posiciones. ¿Sí? Entonces aquí nos está diciendo, ya es algo muy diferente, y dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Y yo me detengo aquí en este momentico en lo de los idólatras. Miren, mis hermanos, que uno cree que uno no es idólatra porque uno no está prendiéndole velas a los santos ni a las imágenes. Pero déjeme decirle que yo puedo tener el dinero como un ídolo, donde el dinero me maneja mis emociones, donde yo puedo sentirme frustrado, donde yo me puedo sentir triste, donde yo me puedo sentir afligido, donde me puedo sentir de tantas formas cuando no tengo dinero. Y cuando tengo dinero, estoy feliz, estoy contento, estoy reído. ¿Sí? Entonces, esto es una idolatría, porque te está dominando, te está manejando tus emociones y tus sentimientos. Entonces, así mismo lo podemos mirar como la esposa que le maneja todo y aún le maneja hasta aún el ministerio, ¿sí? Los hijos que le pueden manejar las emociones, le pueden manejar los sentimientos y aún el ministerio mismo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender acerca de la idolatría, hermanos. No estamos hablando de una idolatría, hermanos, de una idolatría que es de imágenes y que colocar velas. No, mi hermano. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos y hay que poner cuidado porque hasta aún, hermanos, podemos idolatrar. Óigalo bien, podemos idolatrar a los ministros. Podemos idolatrar el lugar donde nosotros nos congregamos, el nombre de la congregación. Hermanos, yo cuando nosotros evangelizamos, yo les digo, Cristo Jesús, vienes por una iglesia, por una sola iglesia, comprada con precio de sangre. No viene por A, B, C, D, ¿sí? Para no nombrarlas. No viene por esas iglesias. Cristo Jesús viene por la iglesia que fue comprada con precio de sangre. Entonces, igualmente nosotros hasta podemos idolatrar la palabra, hermano, que se da en la iglesia. ¿En qué sentido la podemos idolatrar? En que nos podemos confiar en que ahí está la verdad y que solamente la verdad y nada más que la verdad. Entonces es peligroso porque uno tiene que estar vigilante como los bereanos. Sí, gracias, hermana. Como los bereanos. Estar de lo que se está hablando, ir a las escrituras a ver si eso es verdad o no es verdad. Entonces, bien precioso, mis hermanos, cuando el Señor entonces está diciendo aquí sobre todos estos, aún mire que está diciendo los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y esto sí que es bien tremendo, hermano, porque nosotros debemos de apartarnos del mal hasta llegar al punto de ya no pecar, porque el Señor dice, todo el que permanece en mí no practica el pecado, no peca. Esto lo dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 6, el versículo 9. Juan lo habla muy claro, que nosotros tenemos que llegar a esa dimensión donde el enemigo no nos toque. ¿Sí? Entonces es importante que el Señor nos está diciendo aquí, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre.
que es la muerte segunda. ¿Puede ser uno borrado del libro de la vida? Sí, mi hermano. Ahí en Apocalipsis capítulo 3, el versículo 5 nos está diciendo: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces el Señor está diciendo: al que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Si no venzo, ¿qué pasa? No me visten de vestiduras blancas, ¿cierto que no? ¿Y me pueden borrar del libro de la vida? Entonces, claro, esto es bien interesante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta estas cosas de las que nos está hablando la palabra, de que lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, cuando estamos hablando de la novia, la esposa del Cordero, la Nueva Jerusalén, estamos hablando de un edificio vivo, como lo dice el apóstol Pedro. Él está hablando que nosotros como piedras vivas, entonces está hablando es de un edificio, y ese edificio es vivo, o sea, porque es algo, hermanos, que tiene vida, es algo que fue levantado por el mismo Señor y con su sangre, y que estos siervos y siervas de Dios que conforman la Nueva Jerusalén son personas, ¿sí? Entonces, mire cómo nos lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2, versículo 4 en adelante. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús el Mesías. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa. El que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros, pues que creéis, Él es precioso, más para los incrédulos la piedra que desecharon los edificadores. Esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real. Entonces, mis hermanos, esto es importante que nosotros lo podamos mirar. Y aún, hermanos, nosotros vemos que el apóstol Pablo también nos habla de nuestra edificación, y nos habla de que nosotros debemos de edificar en oro, en plata y en piedras preciosas. O sea, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, porque somos un edificio de Dios, ¿sí? Y al ser, ahora en este momento somos edificio de Dios, hermano, pero entonces es importante que nosotros podamos entender que este edificio de Dios está en un cuerpo de sangre, huesos, carne, ¿sí? O sea, un ser espiritual en un cuerpo, ¿sí? Y que este cuerpo y este ser espiritual es edificio de Dios, que se está construyendo, que se está haciendo, como lo decía el apóstol Pedro, que nosotros como piedras vivas. Entonces, hermanos, es importante que nosotros entendamos cómo estamos edificando, porque así mismo como estemos edificando, tendremos una posición. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, versículo 12, nos dice: si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno, paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad de trabajo de cada uno.
Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. Mira, hermanos, que el apóstol Pablo entonces aquí mismo está hablando de una posición. Él no está hablando de salvación, sino igualmente de una posición. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo que las cosas que nosotros hagamos aquí en la tierra, lo que estamos haciendo en este momento, hermanos, de la construcción nuestra va a ser probada por fuego. Entonces esto nos da una posición en el reino, hermano. Esto se hace en el tribunal de Cristo, que está también en las enseñanzas que tenemos ahí en YouTube. Ahí está también lo que es la parte del tribunal de Cristo. Entonces, mis hermanos, para que nosotros lo entendamos, la Nueva Jerusalén está edificada sobre piedras preciosas y está hecha de oro puro, diáfano como el cristal. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, cómo estamos construyendo. Entonces, aquí en Apocalipsis 21:14 nos dice acerca del muro de la ciudad y cómo nosotros estamos edificando, cómo se edifica esta ciudad. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El material de su muro es de jaspe, pero la ciudad es de oro puro, semejante al cristal puro. Los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, calcedonia; el cuarto, esmeralda; el quinto, ónice; y el sexto, cornalina; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; y el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; el duodécimo, amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada una de las puertas oro puro, transparente como el cristal. Mira, bonito. Sí, es precioso todo esto, hermanos. Pero, hermanos, es bien interesante que nosotros podamos entender acerca de esa Nueva Jerusalén y de aquellos que vienen a rendir tributo también a la Nueva Jerusalén. O sea, debemos entender nosotros mismos con esa fortaleza que el Señor nos da, porque en Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, tenemos esa fortaleza para seguir adelante, ¿sí? El Señor nos concede la sabiduría para caminar, el entendimiento. El Espíritu Santo nos va guiando, hermanos. Debemos entender, o sea, y de ir renovando todo nuestro ser, de destruir todo diseño satánico sobre nuestra vida, hermano, y caminar en el diseño de Dios. ¿Sí? Es importante para que nosotros venzamos. El Señor en Lucas nos está hablando, o sea, de que nosotros debemos de ser oidores de la palabra y hacedores de la palabra, para que nosotros podamos edificar sobre la roca, y así mismo cuando vengan los vientos, cuando vengan los torrentes, cuando vengan los ríos, la casa esté firme, hermanos. Aquí en la tierra, aquí con nosotros, todos los embates que vienen y que vendrán, hermanos, la casa nosotros, si está firme en la roca, hermano, entonces vamos a resistir, vamos a vencer. Pero déjeme decirle, tenemos que poner la palabra por obra. Nosotros podemos escuchar mucha palabra, hermanos, pero ¿en dónde la ponemos por obra? ¿Sí? Entonces, importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender que nosotros mismos vamos a ser parte de esa Nueva Jerusalén, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, la Nueva Jerusalén es una ciudad preciosa, hermosa, ¿sí? Y allí nos dice el Señor, en su palabra, nos está diciendo, hermanos, que nosotros
si nosotros leemos, hermano, todo lo que conforma la Nueva Jerusalén, allí en el capítulo 21, en el versículo 9 en adelante, nos está diciendo cómo es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Y podemos ver que aún en el versículo 12 nos dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, hermanos, entonces viene la pregunta. Acá nos dice que la hermana nos estuvo leyendo lo de los muros, ¿sí? Los 12 muros, Sí. ¿cierto? ¿Por qué la iglesia, por qué la Nueva Jerusalén tiene muros? Ahora aquí nos está diciendo que tiene 12 puertas y que son, 12 ¿cómo es que se llama? Perlas, ¿sí? Que las perlas, y que hay ángeles, ¿sí? Que hay un ángel que lo está guardando, ¿sí? Nos está diciendo. Y entonces las preguntas es: ¿por qué tener la Nueva Jerusalén? ¿Por qué tener puertas? ¿Por qué tener ángeles que la estén guardando? Dice: y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel, ¿sí? Entonces aquí nos está hablando de los diámetros, pero entonces está hablando de los muros y está hablando de puertas, y que sus puertas eran esas perlas. Y dice aquí en el versículo 12, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. eso. ¿Por qué ángeles? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué 12 ángeles en esas puertas? ¿Sí? ¿Me entienden lo que les quiero preguntar? O sea, es una ciudad preciosa, es el Señor habitando con nosotros allí, como yo digo, habitando con nosotros en el sentido de que yo estoy diciendo: Señor, quiero ser la esposa del Cordero, quiero ser parte de la Nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces aquí está diciendo que estas puertas tienen 12 ángeles o sea, tienen puertas y tienen ángeles custodiando esas puertas, ¿sí? Y nos dice que tiene muros, ¿sí? Y que tiene unos cimientos. Entonces, uno preguntar: ¿por qué? ¿Por qué tiene muros la Nueva Jerusalén? ¿Por qué tiene puertas? ¿Por qué hay ángeles en cada puerta? ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender, hermano, en Apocalipsis 21, el versículo 23 en adelante, dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, mis hermanos, entonces aquí hay más preguntas, ¿sí? Aquí hay más preguntas, y esas preguntas se las debemos de hacer al Señor, porque dice que, o sea, una cosa es la Nueva Jerusalén, que es la esposa del Cordero, ¿sí? Ya lo tenemos claro, ¿sí? Y es en el cielo nuevo y tierra nueva. Y que el Señor trae su gobierno aquí a la tierra, porque Él va a estar allí. Dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, teniendo en cuenta entonces que es el Señor, dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea que allí viene a habitar el Dios Todopoderoso y el Cordero, ¿sí? Y entonces nos dice que las naciones, entonces una cosa es, óigalo bien,
Unos son los que están anotados en el libro del Cordero, que pueden entrar a la Nueva Jerusalén. Otra cosa es la Nueva Jerusalén, que es la esposa, que también son creyentes. Y estarán también lo que son las naciones. Porque aquí nos dice a nosotros que las naciones, en el versículo 24, las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra tendrán su gloria y traerán su gloria y honor a ella. Entonces aquí podríamos decir entonces, estos reyes, ¿sí? Estos son de carne y sangre, ¿sí? Estos son de carne y sangre. Están los resucitados, o sea, los que fueron transformados en la primera resurrección, que son los que entrarán a la ciudad, que están inscritos en el libro de la vida y en la Nueva Jerusalén. Sí, mi hermana. Y como leíamos allí en Apocalipsis 21, en el versículo 3, creo que era que leíamos, ¿sí? Dice que y he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos. Eso. Y Dios mismo estará con ellos y enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no existirá la muerte, ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Eso. Entonces, aquí vemos que, como les decía, lo que el Señor quería desde el comienzo, en el Edén, el hombre y la mujer, y que se reprodujeran e hicieran un reino, entonces ahora lo tenemos aquí. Y aquí están los reyes de la tierra, y traerán, las naciones traerán su gloria, y como decía, enjugará todas lágrimas. Sí. Entonces es importante, hermanos, que versículo 25 nos dice: sus puertas nunca serán cerradas de día. También serán como eternos, ¿no? Porque dice sí, que es eterno. Sí, porque dice que ya no existirá la muerte. Ya no existirá la muerte, sí. Ni habrá ya llanto, ni clamor, ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Entonces, hermanos, esto es precioso, y esto es lo que debemos de anhelar, hermanos, de que nuestro ser, nuestra imaginación esté sobre todas estas cosas, hermano, y que nosotros podamos, a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo, hermano, así como Abraham, que caminó en esperanza contra esperanza, asimismo nosotros podamos caminar a pesar de todas las situaciones que estemos viviendo, hermanos. Sabemos que vamos a estar en este reino eterno. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, y te bendecimos, Señor, porque aún, Señor, como dice tu palabra, Señor, que la esposa, Señor, dice, el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. Oh Rey Santo, Señor, gracias, Santo Espíritu de Dios, porque tú estás formando, Señor, a la novia como una réplica, Señor, del Señor Jesús, para que seamos de la misma estirpe, Señor. Gracias, Padre Santo, Señor, por los planes tuyos que son eternos, Señor. Tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor, y tus caminos más altos que nuestros caminos, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Que nuestra imaginación siempre esté sobre esto eterno, Señor, bendito Dios, Señor. Y que a pesar de todas las situaciones adversas que estemos pasando, Señor, nuestra mirada esté, Señor, en los cielos, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que seas fortaleciéndonos, Señor, y que podamos caminar haciendo tu obra, Señor, encomendada. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos ustedes, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus trabajos.